Hermanos, tengan buenos días esta mañana. Bueno, ya tarde, ¿verdad? Ya estamos terminando un poquito más tarde. Hermanos, antes de comenzar con la predicación, que está basada en el pasaje que el hermano Javier nos hizo el favor de dirigirnos en la lectura, hablé con algunos hermanos y específicamente sí hubo una persona que me preguntó que si podía hacer una predicación sobre el COVID. Y me parece un poquito chistoso porque realmente no se puede hacer una predicación sobre el COVID, pero sí podemos decir algunas cosas respecto a esta situación desde la perspectiva bíblica. Y hermanos, creo que es una buena oportunidad para hacer uso de nuestra confesión bautista de fe, aunque parezca extraño, en esta situación, porque lamentablemente he escuchado a diversos pastores que tienen mucho auge y que seguramente tú los has escuchado hablar respecto al tema, y bueno, nosotros realmente no los conocemos, simplemente sabemos que son pastores de iglesias grandes, y que por una u otra razón pues tienen cierta fama, ¿verdad? Y con eso un auge grande respecto a sus enseñanzas. Y en algunos casos me parece muy prudente lo que dicen, muy bíblico, y en otros casos incluso me da coraje que ellos usen el púlpito y el auge que tienen para compartir sus ideas y no lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hermanos, en primer lugar, el púlpito y la exposición bíblica, y lo vamos a leer, espero que estén viendo los estudios que estamos dando sobre la confesión a la que nosotros nos sujetamos, la confesión bautista de fe del hombre de 1689. Fíjate lo que dice el primer punto. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. La Biblia no es un libro de medicina, de epidemiología, no es un libro de biología, y mucho menos pues un libro acerca de viruses, ¿no? Entonces, cuando una persona ya está usando la Biblia para hablar de ese tema en específico, está haciendo mal uso de las Escrituras. Ahora, por otro lado, dijimos que si bien la Escritura no habla de todas las cosas, sí habla de un tema que tiene relación con todas las cosas, y por lo tanto, en ese sentido más amplio, nuestra Biblia sí habla de todo, porque habla de Dios. Y la vida cristiana y el evangelio que creemos inunda y permea todas las áreas de la vida y de la creación. Hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? En primer lugar, esta pandemia no es una persecución de la iglesia, no es una censura a la iglesia, porque ha afectado todo tipo de rubros en la vida humana, ¿sí? No es una excusa para cerrar las iglesias. De hecho, ni siquiera tenemos una orden estricta de que la cerremos. Simplemente se dieron unas medidas de seguridad y nosotros queremos respetarlas. Se cerraron las escuelas, se han cerrado negocios, hay hospitales que también cambiaron su manera de funcionar. Entonces, por ahí he escuchado yo que el usar cubrebocas es un simbolismo de cómo nos están callando, de cómo se está acabando la libertad de expresión. Hermanos, la verdad que eso son cosas ridículas, ¿sí? Porque no es algo que es específicamente en contra de la iglesia. Respecto a esta actitud que debemos tomar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué nos dice el versículo? Es acerca de sujetarnos a nuestras autoridades. Si lo puedes leer ahí en tu lugar, y después de que lo leas te voy a invitar a que tú vayas en esa misma carta de Primera de Pedro,
que vayas al versículo 1 y te fijes en qué contexto Pedro le está diciendo a la congregación que se sujete a las leyes humanas. Dice ahí, a los expatriados de la dispersión. Es en un contexto de persecución. Esa sí era una persecución verdadera. Si te decían, no puedes hacer estas cosas por el simple hecho de ser cristiano. Hermanos, si se limitaron las funciones de la iglesia en este sentido formal de reunirnos y de hacer, no son exclusivas de la iglesia. Es un problema mundial y que afecta a todos por igual. Lo ves en tu trabajo, lo ves en tu negocio, entre otras cosas. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, levantarnos contra el gobierno y decir nos quieren reprimir. Hay que llamar a la desobediencia civil porque hay primero que obedecer a Dios antes que las autoridades. Sí es justificable hacer eso cuando la situación se presenta, pero al día de hoy, en nuestro contexto actual, la pandemia no es una censura hacia la iglesia, es un problema de salud en general, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces las escuelas no estarían cerradas, los negocios no tendrían ciertas limitaciones, etcétera, etcétera, pero no es algo en contra de la iglesia. Entonces, por favor, hermanos, quitémonos esa idea errónea que se ha metido en algunas personas, incluso en nuestra iglesia, por escuchar personas que no usan la Biblia correctamente. En segundo lugar, hermanos, y esto es lo más importante, si tú lees profetas como Daniel, como Joel es muy claro en decirnos que si viene calamidad a la ciudad, viene de parte de Dios. Dios sigue siendo soberano en esta pandemia. Si nos toca morir, Dios ya sabe cómo vamos a morir y en qué momento. Hermanos, eso la Biblia no, aunque la Biblia nos enseña la soberanía de Dios, no promueve que nosotros seamos negligentes, irresponsables. Ya ha habido otras pandemias a lo largo de la historia donde la iglesia, como la vivimos al día de hoy, ya estaba establecida. Y la iglesia fue prudente, se cuidaron, fueron lo más posible cuidadosos y responsables, pero buscaron seguir honrando a Dios. Entonces, por un lado, hay iglesias que se han apoderado del miedo y entonces hacen lo mínimo, pero hay iglesias, por el otro extremo, que quieren desafiar la enfermedad y el virus diciendo no me va a pasar nada porque yo creo en Dios. Y si tú has seguido los estudios que hemos tenido en Eclesiastés, enseña claramente que tanto al impío como al justo les acontecen las mismas cosas. No porque somos cristianos tenemos un talismán en la sangre de Cristo, un amuleto que nos exime de enfermarnos. No es así. Sin embargo, hermanos, buscamos de la manera más responsable poder continuar con el privilegio de reunirnos y de adorar a nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, ¿cómo podemos honrar a Dios? Una de las maneras es guardando la manera es guardando sus mandamientos. Y una manera en la que debemos ver esto es que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Si nosotros somos conscientes y somos cuidadosos en ser responsables con el uso de la sana distancia, con el uso del cubrebocas, con estar limpios de nuestras manos, de no tener contacto de una manera irresponsable, pues estamos amando a nuestro prójimo. Si hay una manera en la que podemos practicar ese mandamiento hoy, en este contexto, es siendo responsables, siendo cuidadosos. Y bueno, finalmente, hermanos, nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano. Él envió esta calamidad
tiene un propósito, y recuerden que así como veíamos hoy la disciplina, ¿para qué es la disciplina? Para purificar, para corregir. Entonces, si hay algo por lo que Dios envió, no es un castigo, es una disciplina, porque Cristo ya llevó nuestro castigo en la cruz, pero un Padre amoroso nos disciplina para nuestra salud espiritual, y por lo tanto, hermanos, debemos ser conscientes que esta situación entonces nos impulse a depender de Él, a confiar en Él, a orar y a valorar lo que a veces damos por sentado, como rendirnos y hacer otro tipo de ministerios. Entonces, les invito, hermanos, a que todo lo que escuchan, aún de un predicador famoso con renombre, pues nuestra regla de fe son las Escrituras, y debemos pasar todo por allí. Y realmente no tenía yo pensado mencionar nada de esto, pero esta persona me pidió, y bueno, yo creo que todo lo que compartimos aquí en estos momentos, Mark y yo, que somos los que hemos estado enseñando, lo hacemos por amor a ustedes, por amor a Dios, con el deseo de que podamos ser una iglesia sana y ser una iglesia que honre a Dios. Y por lo tanto, hermanos, pues les invitamos a que sean muy prudentes y sabios en lo que escuchan y a lo que entregan su corazón. Y fue una de las razones también por las que decidí enseñar, comenzar esta serie de enseñanzas sobre la confesión bautista, porque en este grupo que tenemos de la iglesia a veces comparten cosas que uno dice, bueno, eso no es correcto. Entonces, o los hermanos no están teniendo discernimiento en ver lo que comparten, o no comparten la fe que dicen tener, la fe, pues ahora sí, no me gusta usarla, pero la fe bautista, ¿no? Entonces, bueno, pues invitarlos a que seamos prudentes, cuidadosos en nuestra asistencia a la iglesia, y también en lo que dejamos que nuestra cabeza y nuestro corazón es alimentado por lo que vemos en las redes sociales. Y bueno, hermanos, sin más preámbulo, nuestro pasaje de hoy, Marcos capítulo 15, versículo 40 al 47, nuestro querido hermano Javier ya nos hizo el favor de leerlo. La predicación esta mañana está titulada Las marcas del discipulado verdadero. Y para comenzar les voy a pedir que puedan acompañarme en una oración, que Dios hable a nuestras vidas. Y si hay algo, hermanos, que yo apunto, ese es mi objetivo siempre cuando comparto la palabra de Dios, es que la Biblia nos lleve a amarlo y a atesorar a Cristo más y más, con cada estudio, con cada prédica, porque esa es la meta de la vida cristiana: amar y servir, vivir disfrutando y glorificando a Dios aquí en esta tierra y después en la eternidad con Él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Habla, Señor, habla por medio de tu palabra. Habla a tu pueblo, Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y deleitarnos en ella y gozarnos en ti, Señor. Y haz que ardan nuestros corazones por amor y devoción a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, las marcas del discipulado verdadero. Y bueno, la semana pasada no estuvimos aquí, pero seguimos compartiendo la palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca del centurión, que vio algo en la cruz que transformó su vida por completo. Y bueno, fíjate lo que dice también acerca de otras personas que estaban ahí. Versículo 40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos, tenemos un mismo evento: la crucifixión de Cristo y su eventual muerte. Vimos lo que pasó con el centurión y ahora vemos otra perspectiva completamente diferente: las mujeres mirando de lejos
que aquel hombre que había sanado a seres queridos, que había sacado demonios de María, que había resucitado a Lázaro, que había hecho milagros y que ellas lo habían presenciado, ahora estaba muriendo. Definitivamente que si hay un momento en la vida en la que podría ponerse en duda la fe cristiana, pues era este momento. Porque sí, hermanos, pueden suceder situaciones muy duras en nuestra vida, pero tenemos una esperanza. Dios está conmigo y Él está en su trono. Pero qué difícil afirmar esa gran verdad viendo a Jesús, que había sido derrotado por los sacerdotes, que había sido destruido por Roma y que finalmente había sido devorado por la muerte. Hermanos, la semana pasada vimos que la cruz derretirá el corazón más duro y ablandará el corazón más cruel para venir a sus pies, para confesar quién es Jesús. Pero esta mañana podemos ver, o en este día podemos ver, que también una mirada a la cruz te hará ser fiel en los momentos más álgidos, en los momentos más aciagos de la vida, donde las circunstancias sean amargas y duras. Mirar a la cruz te mantendrá fiel a Dios. Hermano, nosotros no tenemos una idea de lo cruel que era el Imperio Romano. Si tú ves el tipo de torturas y todas las estrategias militares que ellos hacían, era algo realmente espeluznante. ¿Tú crees que hoy en día la gente es cruel? No has leído acerca de los romanos. Así que el hecho de que ellas estuvieran mirando de lejos, que hubieran seguido a Jesús durante toda su procesión, en la crucifixión hasta su muerte y después acompañar a José hasta su funeral, era una tarea grande, no era cualquier cosa. Los discípulos habían huido despavoridos porque la crucifixión era una muerte y un castigo aterrador. Y esas mujeres se sostuvieron fieles al Señor en los momentos más oscuros de su andar cristiano, que miraron la gloria de la cruz, como la miró este centurión. Mira los contrastes, hermano. Los discípulos huyeron porque fueron presa de sus sentimientos, porque fueron presa de las circunstancias. Pero ellas se mantuvieron ahí a una distancia prudente. Sí lloraron, estuvieron desconsoladas y tristes, pero viendo la gloria de la cruz les permitió ser fieles y mantener su fe y su devoción, incluso cuando las circunstancias decían: Jesús fue derrotado. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hermanos, entonces tenemos al centurión la semana pasada, hoy a las mujeres y a José. Las características del discipulado verdadero, hermanos. Número 1, nace y vive del Evangelio. El velo no solo se rasgó para darle luz a las pupilas de este centurión y venir a confesar quién era el que moría ahí. También le dio la fuerza para que esas mujeres se mantuvieran fieles a Dios, y también impulsó el corazón de José de Arimatea, que había sido un discípulo en secreto. Apretó el corazón de Jesús, de José, el Evangelio, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz, para decir: voy a honrar a mi maestro a pesar de las circunstancias. Hermanos, ver la cruz hizo entender a José lo precioso que era el Salvador. Y justamente tenemos que aplicar esta realidad a nuestras vidas.
¿Tu amor por Cristo ha decaído? ¿Te has enfriado? ¿Está reinando la apatía en tu corazón? O a lo mejor tú ves a otros hermanos que aman al Señor, pero no es algo que nazca en ti. Ve a la cruz. Medita en lo que tu Salvador ha hecho por tus pecados. Y aún si ves y no pasa nada, persevera en eso. Persevera en aquello y pídele a Dios que te permita ver la gloria de la cruz. Y entonces la gloria de la cruz inundará tu corazón de gozo y de amor por Él. Hermanos, ve las tres perspectivas. Un hombre sumamente cruel, endurecido, tocado por el Evangelio. Unas mujeres desconsoladas, llevadas y perseveradas por la luz del Evangelio. Y un hombre tímido, quizá hasta cobarde, lleno de valentía y de celo por su Salvador. Y todo a través de la gloria de la cruz. Hermanos, el discipulado secreto del que era parte José, que hay muchos casos en los que es así, llegará un día en que se va a terminar. No puedes ser un discípulo en secreto toda tu vida. Algunas veces las personas no tienen un cambio radical, pero tienen una fe verdadera en Jesús. Y entonces son tímidos, son introvertidos, pero inevitablemente el discipulado verdadero tendrá que salir a la luz. Por dos cosas. En primera, porque conocer a Jesús hará un cambio inevitable y sumamente evidente en la vida de aquel que se ha entregado a Él. Cambiará su forma de hablar, cambiará su forma de conducirse, su forma de pensar, su forma de actuar, de reaccionar. Y la gente notará esto inevitablemente. Pero por otro lado, las circunstancias te orillarán a dar testimonio de tu fe. Y fue lo que le pasó a José de Arimatea. Tenía que tomar una decisión para honrar a su Salvador, y esto lo pondría en evidencia y enemistad con los enemigos de Jesús y que eran sus compañeros y amigos. Quedaría como un traidor, pero honraría a su maestro. ¿Y alguna vez has conocido a alguien que dice que es cristiano, pero no se le nota que es cristiano? ¿Qué diferencia hay? O sea, dice, tiene 20 años diciendo que es cristiano, va a la iglesia de vez en cuando. La gente que no lo conoce nunca se imaginaría que va a la iglesia o que es cristiano, porque ni su vida da testimonio, ni tampoco cuando las circunstancias han ameritado que él tome ciertas decisiones, tampoco lo ha hecho. En vez de tomar valor, siendo impulsado por la cruz, ha preferido la amistad con el mundo. Hermanos, algunas veces nosotros hemos hecho eso. Pedro lo hizo en anteriores pasajes, pero llegó un momento en el que Pedro se arrepintió y dio un claro testimonio con su vida de que él era discípulo de Cristo. Así que vendrán circunstancias que nos harán demostrar que nosotros seguimos a Jesús y se hará evidente. Hermanos, así que mira lo que nos está enseñando este pasaje. ¿Quieres que alguien venga a Cristo? Bueno, eso depende de Dios nada más. Pero ¿cuál es la receta? Muéstrale el Evangelio. No necesitan los mejores argumentos, no necesitan las mejores evidencias históricas, no necesitan tu mejor testimonio. Tu testimonio no abrirá los ojos de nadie, sino el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra arma omnipotente. Predícales el Evangelio.
No es un mensaje intelectual sumamente difícil, es lo que mantiene vivo tu corazón, que un Dios que se hizo hombre vino y murió por los suyos. Esa es la historia del Evangelio, porque somos pecadores y estábamos condenados al infierno. En segundo lugar, en los momentos más difíciles, la gloria de la cruz te mantendrá fiel. Todos pasamos circunstancias difíciles, algunos sumamente difíciles, otros medianamente difíciles, otros tienen una vida relativamente más sencilla, pero todos pasamos por ciertas dificultades. ¿Quieres perseverar en fidelidad a Dios en los momentos más difíciles? Ve a la cruz y encuentra el consuelo que necesita de tu vida. Y en tercer lugar, hermanos, ¿quieres crecer? ¿Quieres ser fiel a Dios cuando las circunstancias lo ameriten? Mira a la cruz como fue José y llénate de valor para servir a tu maestro a pesar de lo que pueda repercutir. Por lo tanto, hermanos, el discipulado verdadero nace, pero también vive y crece. Necesita todos los días de la cruz. Nos vimos a la cruz para ser salvos y después nos olvidamos. Todos los días hay que estar viendo la gloria de la cruz para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestra mente, para esforzar nuestro corazón y hacerlo sensible en amor a Él y también para arrepentirnos de nuestro pecado y amar a los demás. Otra característica, el discipulado verdadero se goza en el Evangelio. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Esto de la preparación era el sexto día, el día viernes, porque el séptimo día, el sábado, era día de reposo y por lo tanto las personas no podían recoger leña, no podían ir a cazar, no podían hacer trabajo de cualquier tipo. Era un día que se dedicaba exclusivamente al Señor, porque ese día el Señor descansó de todas sus obras. Y bueno, como era un día tan importante para los judíos, ellos se preparaban desde el viernes para no tener que hacer nada y dedicarse únicamente al servicio de su Dios. Y es muy interesante, hermanos, que el Señor es tan sabio para hacer todas las cosas que Él murió el día sexto, el viernes, el día que Dios creó al hombre, y estuvo en el sepulcro, en el reposo eterno, el día de reposo, y vino a otra vez, resucitó el primer día, el día de la creación. Dios creó todas las cosas en cierto sentido cuando Él murió y resucitó. Por eso nos dice Corintios que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué habrá una nueva creación, suelos nuevos y nueva tierra? Porque Cristo murió para renovar este mundo. Entonces, el día que destruya el pecado en Él, tendremos una tierra sin pecado y con la presencia de Dios plena. Hermanos, y por lo tanto, el hecho de que Jesús estuviera muriendo un viernes, pues no es una casualidad. Y los judíos eran sumamente estrictos en esta obediencia del sábado, más que cualquier otro día, cualquier otra fiesta. Y hermanos, más aún, el hecho de que este sábado que venía al día siguiente era la Pascua, era un sábado el más importante de todo el año. Y por lo tanto se tomaban el viernes para preparar su casa, para preparar su mesa, para preparar todas las cosas necesarias para poder celebrar. Pero ahora fíjate bien,
El viernes era un día de preparación del corazón, no de las cosas externas. La Pascua era una celebración solemne a Dios, no era un ritual religioso muerto y vacío. Era una fiesta que se hacía a la liberación que Dios había logrado de su pueblo en Egipto. Esa es la Pascua. Pero mira a estos hombres, qué ironía, que habían matado a la verdadera Pascua y ahora iban a celebrarla. Eran personas que tenían una mesa preparada, que tenían una casa preparada y hacían muchos más rituales de los que Dios había ordenado, pero en su corazón tenían homicidio, tenían asesinato. Debe esto ponernos en alerta, hermano, que a veces nosotros venimos a la iglesia y preparamos cosas que pertenecen a los afanes de este mundo, que pertenecen a una religión vacía y muerta, pero no venimos con un corazón preparado. Si tú vienes a la iglesia y reniegas porque no cantaron el canto que tú querías, porque el que toca la guitarra toca muy feo como yo, o porque el que da la clase o el que predica es muy aburrido, porque la banca está dura, porque el hermano que me cae gordo se sentó al lado mío, no es culpa de los alrededor, es tu culpa, porque tú no has venido preparado para celebrar al Señor, para celebrar su liberación, para celebrar el éxodo, para celebrar la libertad que nos ha dado del pecado, de la muerte y de este mundo y de nuestra propia carne. Y por lo tanto, hermanos, es una clara marca de un discipulado verdadero que nosotros nos gozamos en la Pascua verdadera, nos gozamos en el Evangelio, no en los hermanos, no en el desempeño individual de nuestro cristianismo, no en las bancas, no en la música. Nos gozamos en Dios. Dios es nuestro gozo y nuestro motivo de celebrar y no lo demás. Si tú estás contento cuando te portas bien como cristiano y tienes una actitud intachable, estás haciendo lo mismo que los fariseos. Los fariseos no se deleitaban en Dios, se deleitaban en su propia justicia, en su propio desempeño religioso. Hermanos, eso no es el discipulado de Jesús. Eso es una religión vacía y muerta, basada y centrada en el hombre. Así que hagamos de nuestra asistencia a la iglesia, hermano, un servicio santo y agradable a Dios, donde nosotros nos deleitemos en Él y Él sea el centro de nuestra devoción y de nuestra alabanza y no las cosas que están alrededor. Moisés sacó a Israel de Egipto, el poder de Dios, pero Cristo ha sacado a su iglesia del mundo y ese es nuestro gozo, aunque nosotros sigamos atravesando el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Mira lo que dijo Gregorio. Ayer fue sacrificado el cordero y los postes de las puertas rociados con su sangre mientras Egipto lloraba por su primogénito. Pero el ángel destructor y su cuchillo de sacrificio, temible y aterrador, pasaron sobre nosotros, porque estábamos protegidos por la sangre preciosa. Hoy nos hemos apartado por completo de Egipto y de Faraón, su cruel tirano, sus opresores capataces. Somos libres de trabajar con ladrillos y paja y nadie nos prohíbe celebrar la fiesta de nuestra salida, nuestra Pascua, y celebrar con la levadura de la malicia, y de no celebrar con la levadura de la malicia y la maldad, sino con el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. Ayer fui crucificado con Cristo y hoy soy glorificado con Él. Ayer morí con Él, hoy me dan la vida con Él. Ayer me enterraron con Él y hoy resucito con Él. Ese es nuestro gozo. Esa es la marca del discipulado verdadero, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue hecha.
Y porque Cristo me amó y murió por mí y sufrió el madero por mí, yo estoy completo y soy feliz y no necesito nada más. Mira, algo muy interesante también, versículo 44 y 45. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ya hablamos de esto la semana pasada. Pilato estaba sorprendido que hubiera muerto tan rápido en cuestión de horas, porque Jesús, obviamente que era un hombre sano y joven, fuerte, y la crucifixión era un método de muerte público, lento, pero sumamente humillante, y tenía la intención de causar daño prolongado. Así que no era normal que muriera tan pronto, por eso se sorprendió. Pero dijimos que pasó esto, hermanos, porque Él entregó el Espíritu. No fueron los romanos los que le quitaron la vida, sino que Él la puso porque tiene autoridad para ponerla y para volverla a tomar. Y número 2, hermanos, porque cuando la muerte o la tortura se prolongaba tanto en la crucifixión, como ellos no causaban heridas letales a puntos vitales del cuerpo, ni en los pies ni en las muñecas, entonces la persona moría de asfixia o a veces morían de infecciones, incluso a veces empezaban a ser comidos por las aves, pero algunas veces querían, se aburrían los soldados romanos y entonces aceleraban el proceso de muerte. Y la manera que hacían eso era quebrándoles las piernas. Había como una especie de escalón en la cruz que les permitía a los que estaban crucificados, como quien dice, pararse sobre él, y entonces no colgar de una manera que colapsaran los pulmones. Pero cuando ellos ya se aburrían de estarlos torturando, quebraban las piernas y por lo tanto no podían sostenerse en ellas, y era como ahorcarse. Y bueno, mira lo que dice Éxodo 12:46. Está hablando aquí Dios, dando instrucciones a Moisés sobre la Pascua. Mira lo que dice: se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Entonces Jesús entregó el Espíritu porque Él tiene autoridad, pero también para que se cumpliera la Escritura, de que no sería quebrado ninguno de sus huesos, porque Él es nuestra Pascua. Y puedes pensar en cómo eran fríos los romanos, porque cuando alguien se quiebra un hueso y es aparatoso, te da ansia, no quieres ni ver, pero para ellos era divertido hacer esto. Pues imagínate el poder que tiene el Evangelio de tocar el corazón de alguien que tiene tanto callo en su mente y tanta dureza y crueldad en su corazón, para venir y decir: ese es Dios. No me importa que me hagan lo mismo que le están haciendo a Él, tengo que reconocer que ese es Dios. Y hermanos, finalmente, la tercera marca del Evangelio, del discipulado verdadero que podemos ver en este pasaje, es que su valor más alto, su tesoro, es el Evangelio. José, hermanos, José de Arimatea, que había estado ocultando su discipulado, de repente se hizo muy valiente, porque lo que hizo realmente era algo muy valiente. No era una persona desconocida, dice ahí que era un noble y que era miembro del Sanedrín. Sus compañeros eran los enemigos acérrimos de Jesús. Gozaba de una buena reputación, tenía un buen trabajo, tenía un buen puesto público y evidentemente, siendo noble, pues tenía una cantidad de dinero bastante considerable. Pero él no se detuvo, hermanos, a
a pensar y tener misericordia de sí mismo, es decir, voy a perder mi reputación, voy a perder mis amistades, mis contactos, mis privilegios terrenales, voy a ganarme muchos enemigos, voy a perder todo mi dinero probablemente, voy a perder mi propia vida. Él no consideró ni su posición social ni su posición económica más importante que servir a su Maestro y su Salvador. Se expuso a la muerte asumiendo enemistad con todos aquellos que acababan de matar a Jesús. ¿Pero por qué hizo esto, hermanos? No fue algo que nació de él. Vino de ver la gloria de la cruz. Fue la cruz que lo impulsó a serle fiel y exclusivo a su Maestro. No fue algo propio de José, sino la obra de Cristo en el corazón de José. Y ahí, hermanos, cuando estaban mirando la cruz, sí podemos pensar que había reverencia en él mientras miraba cómo lo laceraban y se burlaban de él. Pudo haber sido invadido por una ira ardiente por la injusticia, pudo haber tenido una piedad, hermanos, una aflicción piadosa por su Maestro, pero más allá de todo eso, lo que le proveyó la cruz fue una fe victoriosa y una pasión, hermanos, que lo llevó a arrepentirse por el discipulado en secreto que había mantenido con anterioridad. Y fue lo que lo impulsó a ir valientemente a Pilato en frente de sus detractores y pedir el cuerpo de su Maestro. Todo, hermanos, con el hambre de honrar a Dios. Si tú no tienes hambre y celo por Dios, ve a la cruz. La cruz lo proveerá para ti. Y no tienes excusa, porque está disponible siempre para ti. Si eres un cristiano apático, necesitas ir a la cruz. Si eres un cristiano tibio que no tiene el deseo de vivir un cristianismo sacrificial, necesitas mirar a la cruz. No solo consideró a Cristo más valioso que su reputación, que el hecho de ganarse enemistades, hermanos, sino que también se contaminó a sí mismo, privándose de celebrar la Pascua que todos celebraban, porque tomó el cuerpo. Pero esa es la marca de un verdadero discipulado. No anhelaba las celebraciones vacías de una religión muerta, anhelaba la verdadera Pascua. Y a veces tenemos el corazón lleno de religiosidad, pero no de devoción por nuestro Señor Jesús. Anhelamos la formalidad de lo religioso, pero no anhelamos la devoción de seguir a Cristo, de serle íntegros en nuestras vidas privadas. Si no queremos formalidad, queremos religiosidad, que nos vean, un simple comportamiento externo, pero esta no es la marca de un discipulado verdadero. Versículos 46 y 47, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro que estaba clavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Le costó su reputación, su posición social, seguramente favores, contactos, rechazo y desprecio del Sanedrín, y hermanos, también le costó dinero. Marcos dice que es una sábana, pero realmente era lino fino. No era necesario que comprara lino fino para envolver el cuerpo de Jesús, pero para él no se le hizo demasiado, no se le hizo un gasto excesivo o innecesario. Tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió como un tesoro valioso.
y lo llevó a su propia tumba, que era excesivamente cara. Una tumba eran básicamente los ahorros de su vida, pero no lo tomó como gran cosa a comparación con su Salvador. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo de Cristo sabe lo que es valioso. No mi posición económica, no mi reputación, no mi posición social, no las amistades que pueda perder por amar y servir a Jesús. Jesús vale más que todo eso. Y aquí se cumple otra profecía más, porque Isaías 53:9 nos dice que fue contado con los pecadores, pero su sepultura fue con los ricos, y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Podemos ver nuevamente la autoridad y la soberanía de Dios, que tiene todo en control, aun cuando las circunstancias, hermanos, indiquen todo lo contrario. Porque incluso en estos momentos tan oscuros, la profecía se seguía cumpliendo a la perfección. Hermanos, para terminar, es maravilloso reflexionar sobre lo que Dios proveyó. Una persona para recoger el cuerpo cobardemente, y con muchas razones, porque yo creo que estaríamos tentados a hacer lo mismo, pero huyeron y traicionaron a su maestro porque les pesaron más las circunstancias y sus emociones. Pero Dios siempre, hermanos, se va a proveer a alguien para hacer su servicio, para llevar a cabo sus planes. ¿Recuerdas lo que dijo Mardoqueo a Esther? Tú puedes ir o no puedes ir a hablar con el rey para liberar a los judíos, pero la salvación de Dios vendrá de otro lado, y quién sabe si para ese entonces tú sigas en el trono. Dios se va a proveer de lo necesario para llevar a cabo sus planes, y es tu privilegio sumarte a ellos, o tu decisión restarte de ellos. Es maravilloso pensar en las oportunidades que se nos presentan, las cuales tendrán un peso en gloria, hermano. Y Dios pone a nuestros pies esas oportunidades. Piensa en José y en lo que disfruta en el cielo con Dios. Pero imagínate la gratitud que él tiene del gran honor que tuvo de honrar a su maestro y cargar su cuerpo hasta la tumba. Hermano, esa es una obra que quedará para la posteridad por los siglos de los siglos. Y no para que él se gloríe en ello, sino que dará gratitud en su corazón para siempre. Hermanos, podemos hacer nosotros un trabajo de albañilería, un trabajo de carpintería, una comida, coser una ropa, pero cuando lo hacemos para Dios y para el servicio de la iglesia, hermanos, los alcances se vuelven eternos. Y finalmente, hermanos, es maravilloso ver que la cruz cambió el corazón, lleno de miedo de José, por valor, sus conveniencias, por una devoción fervorosa, sus tesoros, su dinero, su reputación, su posición social, fueron cambiados, hermanos, por un corazón que anhelaba a su Salvador. Y las parábolas del reino que vemos en los evangelios se hicieron patentes en la vida de José. Aquel hombre que encuentra un tesoro en un campo y lo vuelve a enterrar, y viene a su casa y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y hacerse del tesoro. Eso fue lo que hizo José. Dejó todo lo que tenía para atesorar al Señor. El Señor se volvió su tesoro. Que Dios nos conceda, hermanos, que Jesús sea lo más valioso, nuestro tesoro precioso
pesar de cualquier circunstancia. Vamos a orar para terminar. Dios, gracias por tu palabra. Señor, permite que la gloria de la cruz inunde nuestros corazones y guíe nuestras vidas para atesorar, Señor. Haz que el Evangelio resplandezca constantemente en nuestras vidas, para amar a nuestros prójimos, para amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas y hacerte nuestro gran tesoro. En el nombre de Cristo Jesús.